Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Hemos estado entonces haciendo una breve historia de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Estamos ya en la parte 4, que es medioevo. Sabemos que cada una de estas temporalidades, como las hemos ido fragmentando, hemos ido extrayendo algunos sucesos, acontecimientos y algunas ideas importantes de cada una de esas épocas para hacernos una especie de genealogía de los derechos humanos para pensar nuestro presente. Puede ser una genealogía eh, que carezca de, de muchos hitos históricos también importantes, pero nos va a servir para comprender entonces cómo estamos hoy en día en lo relacionado con los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Ya hemos hablado entonces de la historia homínida antes de la escritura y cómo entonces esa historia homínida antes de la escritura también deja un legado biológico y un legado también sociocultural para las sociedades occidentales y modernas y que de una u otra forma también han influido el resto de sociedades y culturas por todo el globo. Trátese de Oriente, trátese de Medio Oriente o háblese de comunidades indígenas en todo el continente americano. Tenemos fuertes relaciones entonces con esa historia europea. Nos hemos situado entonces en esa historia europea, en la prehistoria. Después de eso hemos visto cómo con esa emergencia de la escritura también se marca un hito histórico que va a ser también fundamental para todo el tema del derecho, puesto que va a permitir que se plasme una serie de ideas, de pensamientos, de tradiciones también culturales en diferentes medios, ya sean en arcilla, en roca, en madera, en algunos materiales, y que eso permita fijar en la memoria de esos diferentes pueblos cuáles son esos derechos consuetudinarios, esos derechos forjados en la costumbre, que luego van a ser positivizados mediante el derecho y que se fija en esos diferentes instrumentos, en rocas, en madera, en papel, pero también va a permitir entonces que se hagan diferentes pactos, convenios, tratados y que se fijen entonces para la memoria de esas partes implicadas. Vimos entonces en esa antigüedad tres grandes pueblos, civilizaciones que han aportado algunos principios, valores, ideas para nuestras actuales concepciones sobre los derechos humanos y de la naturaleza. Hemos hablado de los sumerios, de los hebreos y de los hindúes. Posteriormente pasamos y nos situamos, recuerden, en esos dos pueblos, el griego y el romano, y cómo estos dejan también un legado para Occidente en lo que tiene que ver no solamente con la filosofía, con el pensamiento racional, sino también con el derecho. Y de qué forma entonces todo ese legado de Roma y de Grecia van también a incidir en ese pensamiento de la Edad Media que de una u otra forma va a transformar y también, digamos, va a permanecer en esa Edad Media, en el pensamiento también filosófico, en sus costumbres, en sus creencias, algunas ideas o costumbres de esa antigüedad, pese a que se marque una ruptura muy radical respecto a las antiguas formas de vida que tenían, por ejemplo, en las ciudades-estado, en las polis en Grecia o que tenían en Roma en sus diferentes periodos, ya fuese en ese periodo republicano o en ese periodo imperial. La Edad Media entonces, en la que nos vamos a situar el día de hoy, se le suele llamar tradicionalmente desde esa historiografía europea como Edad Media, porque se sitúa entre
otras dos épocas que consideran los historiadores europeos que fueron más importantes para Europa. Se situaría entonces entre la Edad Antigua, tan glorificada con los griegos y los romanos, y se sitúa entre el Renacimiento y la modernidad. Entonces, por eso la Edad Media es considerada, se le llama de esa forma, o también la conocemos como una edad oscura, porque está antes de ese renacimiento, ¿sí? En el cual entonces se volverán a esas luces de la antigüedad. Tenemos entonces acá una línea histórica, habíamos dicho que la antigüedad como hito con el cual se finalizaba tenía que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que una de las múltiples razones para la caída de ese Imperio Romano tuvo que ver con las múltiples invasiones germanas, por las múltiples invasiones de los bárbaros, como les denominaban los romanos, y que fueron los que terminaron de una u otra manera ayudando a que ese imperio cayera. Con ese hito entonces terminaría la antigüedad e iniciaríamos un nuevo periodo que es la Edad Media. Y los otros hitos históricos fundamentales que marcan su finalización, algunos lo marcan con la caída del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, que eso pasa en 1453 con otras invasiones también, pero de otros pueblos, ya invasiones entonces árabes en este caso. La Edad Media normalmente nos la dividen en dos periodos, en una alta Edad Media que abarca los siglos V al X y está enmarcado por las diferentes invasiones germanas. Después de que el Imperio Romano de Occidente cae, pues siguen diferentes invasiones germanas ocupando territorios europeos que antes estaban bajo el dominio romano. La Baja Edad Media ya comprende entonces los siglos del siglo X al siglo XV y la característica feudal ya de esta época es que es una época en la cual estas invasiones germanas ya han cesado, ya empiezan también a establecerse en esos pueblos, en esos territorios y empiezan a construir lo que luego conoceremos como las naciones como Francia, como Alemania, como España, ¿sí? Ya vamos a ver eso cómo va pasando. Entonces esa Baja Edad Media va a estar caracterizada por una época feudal. Recuerden ustedes que en esta Alta Edad Media, desde el siglo V, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ciudadanos de ese Imperio Romano empiezan a desplazarse por diferentes territorios y empiezan entonces a dejar las ciudades como centro, digamos, de la vida urbana, a darse una ruralización de sus vidas. ¿Por qué? Pues porque la estabilidad del imperio cae, su organización sociopolítica cae, las distinciones que habían entre patricios y plebeyos también se rompen y por eso todas esas rupturas que se generan y ese dejar de vivir en las ciudades va a permitir que hablemos de una época feudal en la cual entonces se va a dar una fuerte relación con la tierra a la hora de construir las relaciones socioculturales. Eso es muy importante, digamos, para tenerlo en cuenta que se deja entonces de vivir en las ciudades del Imperio Romano, salen de ellas, se van para territorios los ciudadanos y empieza entonces una ruralización de sus vidas. Entonces, bueno, en esa alta Edad Media tenemos esos acontecimientos pues característicos. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y finaliza esa edad media o no finaliza, ¿cierto? Se dan diferentes tránsitos, pero está marcada especialmente porque cesan esas invasiones germanas, empiezan a generarse una serie de cruzadas ya en la Baja Edad Media y que todo eso va a dar fuerza a esas relaciones feudales. Esa Baja Edad Media terminaría entonces con algunos hitos históricos, que es
la caída del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla en el año 1453 por parte de los turcos. Y también se marca con el descubrimiento o el encubrimiento de América en 1492 por Colón. Recuerden que en otras sesiones hemos hablado que estas periodizaciones corresponden también a diferentes intereses, ya sean intereses políticos, intereses económicos, ideológicos, a la hora de marcar las épocas. Vamos a ver entonces de esta línea temporal algunos hitos históricos muy importantes que se relacionan con esa historia de los derechos humanos. Vamos a dar, seguimos con ese contexto general para comprenderlos de esta manera. Entonces, bueno, la Edad Media es ese periodo que transcurre desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la caída de Constantinopla, como ya les he dicho. Algunos entonces lo ubican cronológicamente por las razones que les dije, porque lo sitúan entre la antigüedad clásica, entre el esplendor de Grecia y Roma y el Renacimiento, que también va a ser otra época para los europeos de sentirse mucho más complacidos, porque es retornar nuevamente a las instituciones, a la cultura, al arte de la antigüedad clásica romana y griega. Por eso entonces también la Edad Media es considerada como una época de oscuridad. Sin embargo, diferentes historiadores reprochan este denominativo de época de oscuridad, puesto que en esa edad también se dieron diferentes avances o progresos o mejoras en términos técnicos, se dieron también discusiones que luego iban a nutrir a las revoluciones científicas. Es una época, como veremos ahora también, que va a cimentar algunos planteamientos en la filosofía política que va a servir para el liberalismo moderno. Por ejemplo, ahorita que lo veremos, cuando Santo Tomás habla del derecho a la desobediencia civil o el derecho a la rebelión, lo va a plantear desde una postura muy familiar, muy cercana a lo que se lo planteará luego el liberalismo con John Locke. Entonces, esas son algunas de las razones por qué se critica que la Edad Media se le llame época de oscuridad. Principales características de esa Edad Media. Hay una fragmentación del poder, una influencia muy fuerte de la Iglesia, y ya veremos entonces cuáles son esas características de esa vida cultural. Una vida cultural muy cercana entonces con el dogma, los dogmas religiosos. La fragmentación del poder, ¿en qué consistió en ese momento? Que no había un gobierno unitario. Por eso decimos que se fragmenta el poder. Recuerden que en el Imperio Romano había una unificación del poder que estaba en manos de el emperador, o en otras épocas estaba en manos del cónsul y del senado. ¿Sí? Pero entonces en este caso no hubo un gobierno unitario en las distintas entidades políticas, lo cual luego va a permitir que se formen diferentes reinos. Se da también entonces un desarrollo político y económico local, pero también desaparece ese comercio regular. Esto especialmente en esa baja Edad Media. La influencia de la Iglesia Católica se convierte entonces en esa institución con un carácter universal, y en ella también se da una fragmentación de la autoridad en toda esa jerarquía eclesiástica. Sin embargo, el Papa tenía pues una preeminencia sobre todos los obispos que habían, porque él se supone que es el sucesor de San Pedro. Entonces el Papa tenía una preeminencia por ser el sucesor de San Pedro. Recuerden ustedes que San Pedro es el primer obispo, el primer padre pues de Roma, puesto que Cristo Jesús le había otorgado a él esa máxima autoridad eclesiástica para que erigiera esa iglesia. La vida cultural entonces de los inicios de esa Edad Media, de esa baja Edad Media, de la Alta Edad Media, perdón, consistió en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado, y se copiaron
diferentes obras de esos autores clásicos. Y obviamente en el centro de cualquier tipo de actividad docta estaba la Biblia. Recuerden ustedes que en la Edad Media, tanto en la Alta Edad Media como en la Baja Edad Media, en las abadías, en los monasterios, estaban almacenados diferentes textos de la antigüedad, de diferentes culturas también, no solamente de los griegos y los romanos, y en estas entonces se estudiaban esos textos y lo que hacían también era una labor de copistas. Ellos se encargaban entonces de copiar esos diferentes textos, copiarlos a mano y de esa forma preservaban también esos pensamientos, esas ideas, esa vida cultural del pasado. Sin embargo, pese a que eran unas personas, digamos, muy doctas quienes se encontraban en los monasterios y en las abadías, pues seguían teniendo un texto fundamental para su vida, que era la Biblia. Y a partir de ella, pues la Biblia se convertía en la autoridad para decir qué era lo bueno, lo malo, qué era lo verdadero y lo falso. Entonces, este es un esquema general de esa Edad Media, de cómo se divide, como ya les he dicho, en una alta edad media y en una baja edad media. Esta edad media se desarrolla en Europa, Asia y en África. Recuerden que también fueron lugares, territorios por los cuales tanto los griegos como el Imperio Romano llegaron también a tener territorios, ¿sí? Y este entonces va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla. Entonces son aproximadamente unos 1000 años que dura esa Edad Media. Recuerden ustedes que antes de la caída del Imperio Romano, ese era un imperio con una estructura de organización. Tenía ciudades, comercio, religión oficial. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que ese imperio cae por una serie de corrupciones. Recuerden que cuando estamos en esa época del Imperio Romano, se dan diferentes actos también de corrupción, empiezan a faltar vías de comunicación y todos esos pueblos bárbaros, como ellos les denominaban, germanos especialmente, en los cuales habían pues vándalos, visigodos, que habían sido empujados por los hunos que se desplazaron desde Asia hasta el centro de Europa, ocasionan entonces que ese imperio caiga. Cuando cae y Roma es asediada por francos, germanos, godos, vándalos, cuando es asediada, entonces se divide en varios reinos. Hay una parcelación de todo ese imperio romano que entra a ser dominado por francos, germanos, godos, vándalos, etcétera. Todos esos pueblos tenían también una serie de creencias religiosas de tipo politeísta. La mayoría de ellos fueron nómadas y al parecer carecían de algunas estructuras políticas sólidas. San Agustín, por ejemplo, en sus confesiones, cuando sale de la ciudad de Hipona, que estaba siendo asediada por los vándalos, él va y habla con el rey en ese momento de esos vándalos y él le plantea que de qué forma piensan ellos organizarse como sociedad para pasar de la destrucción y el caos para dominar un territorio a establecerse en ese territorio y tener una organización política que permitiera conservar el orden en esos territorios ganados. En ese caso, pues lo que San Agustín también da a entender ahí es que los vándalos no tenían esa misma estructura sociopolítica tan fuerte que tenía Roma. Ese imperio romano entonces se desintegra en varios territorios y luego eso va a dar origen a lo que conocemos como feudalismo, pero que se va a consolidar finalizando la alta Edad Media, que va del siglo V al siglo X. Ahí es donde se va a ir gestando y ya finalizando se consolida lo que conocemos como feudalismo. ¿Y eso por qué?
porque hay una necesidad de protección por parte de esos diferentes habitantes. Ya no tienen un gran imperio que los proteja de la amenaza externa de otros pueblos y tienen que empezar a acudir a la protección de algún señor para poder ellos vivir en su territorio y ser protegidos de la amenaza externa. Entonces, en ese caso, como les decía ahora, se dio un desplazamiento de las personas de la ciudad al campo y por eso se dice que se dio una ruralización. Entonces, la Alta Edad Media, como les he dicho, esta se extiende desde la formación de los reinos germánicos en el siglo V, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, y va hasta la consolidación del feudalismo. En ese momento entonces, hasta el siglo XII aproximadamente, se periodizaría la Alta Edad Media en Europa Occidental. ¿Qué características tiene esa Alta Edad Media? Se caracteriza por eso, por ser un mundo ruralizado, después de todos los desplazamientos que se generaron después de la caída de ese imperio romano de Occidente y ya no tener ciudades donde vivir. Se da una oleada de invasiones por parte de diferentes pueblos, los pueblos germánicos hasta el siglo V, el siglo V especialmente, luego se da otra serie de invasiones, pero por parte de los musulmanes en el siglo VII. Recuerden que en este siglo VII ya estaríamos hablando que hay un mundo árabe musulmán, puesto que en ese momento ya ha emergido, ha nacido el Islam. Ya en ese siglo VII el Islam se ha ido consolidando y sirve como religión para unificar diferentes pueblos árabes. Otras de las invasiones en esa Alta Edad Media tiene que ver con los vikingos entre el siglo VIII y IX. Otras características, como les he dicho, una gran inseguridad. Imagínense ustedes viviendo en un territorio como esos y que a cada instante tengan ustedes el miedo y el temor de que algún otro pueblo extraño al cual ustedes pertenecen pueden llegar por la mañana, por la tarde o por la noche, en cualquier momento, a invadir los territorios, a matar a sus padres, a violar a sus hermanas, a sus esposas, a sus hijas y a destrozar absolutamente todo. Entonces hay una fuerte inseguridad en ese momento. Eso genera entonces que luego se den esas relaciones de dependencia. ¿Entre quiénes? Entre los señores que vamos a conocer como señores feudales y los vasallos. Los señores van a ser entonces quienes van a ofrecerle protección a sus vasallos y ese tipo de relaciones van a causar lo que conocemos nosotros como el feudalismo. Entonces, ese mundo ruralizado de la Alta Edad Media también tiene dos etapas características. Una es una crisis agraria y otra es una expansión agraria. Fíjense que en la crisis agraria se marca desde el siglo V al IX aproximadamente y con esa crisis agraria obviamente va a haber una disminución de la población. En ese momento se habla que hubo una mini glaciación. Entonces fue una época de bastante frío y de una imposibilidad también para cultivar y suministrar la cantidad de alimentos necesarios para esa población. También entonces se da un abandono de esas tierras de cultivo y se da una crisis agraria. Se abandonan tierras de cultivo, no solamente por ese periodo de mini glaciación, por el clima, sino que también se da por las diferentes invasiones que se generan. Ya en el siglo IX al siglo XI se da una expansión agraria. Esa expansión agraria entonces incide también en qué? En un aumento de la población, incide también en que se empiecen a roturar nuevas tierras. Ese es el momento en el cual diferentes bosques empiezan a cegarse, a cortarse para ir extendiendo pues como la frontera agrícola.
diferentes pantanos empiezan también a secarse para utilizarse también para la agricultura. En ese momento también se generan diferentes técnicas en la agricultura que tienen que ver entonces con los instrumentos que utilizan para el arado, la forma de amarrarlos a los bueyes o a los animales que utilizan pues su fuerza física para arar la tierra. Estas son entonces algunas de las características claves de esa alta Edad Media. En términos de economía, es agrícola y ganadera de subsistencia y hay una elaboración de manufacturas caseras. Esto va a cambiar en la Baja Edad Media. En términos sociales, se empieza a dar entonces esas relaciones de dependencia que van a permitir que emerja el feudalismo como una organización basada en el predominio de una clase. Esa clase va a ser obviamente la nobleza y vamos a hablar en este momento ya desde una sociedad estamental. Cuando utilizo la parábola clase, lo hago pues desde una forma de hablar cotidiana. ¿Por qué? Porque ya cuando utilizamos el término clase ya nos va a servir más, pero cuando estemos hablando en medio de la revolución industrial, en medio de la generación pues ya entre esas dos clases, entre burguesía y proletariado. Pero entonces en este caso es una sociedad estamental. En términos de política, pues la monarquía tiene un poder limitado por la nobleza y por el alto clero. Entonces en ese momento no hay monarquías absolutas, ¿sí? Esas monarquías están reducidos su poder por la nobleza y el clero. Y en términos entonces de cultura, pues hay un predominio de ciertos pensamientos en filosofía que le sirven más bien a la religión, que están del lado de la teología para fundamentar también esa fe y esas creencias religiosas. En esa alta Edad Media no solamente vamos a tener la religión cristiana como el centro. ¿Por qué? Porque hay diferentes pueblos que no van a ser cristianos, pero sí van a ser judíos. No van a ser judíos, pero sí van a practicar el Islam. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de escolástica, no solamente va a ser una escolástica cristiana, sino también una escolástica hebrea, una escolástica también musulmana. Y en cada una de estas, también van a haber filósofos sobresalientes que también van a tratar de recuperar algunos pensamientos del mundo griego y romano y van a tratar de utilizarlos para fundamentar sus creencias desde sus respectivas religiones. En términos de cultura, entonces, bueno, se da un declive de la cultura grecorromana, pero esa cultura grecorromana va a seguir estando presente en los monasterios, en las abadías, y que van a ser esas diferentes órdenes, esas diferentes religiones, quienes se van a encargar de conservar ese legado greco-romano. En términos también culturales, pues hay un predominio de un orden teocéntrico del mundo debido pues a la influencia del cristianismo, pero yo diría también que del islamismo y también del judaísmo. Los hechos característicos de esa Edad Media, que hay una sociedad basada en tres raíces. Hay un legado romano, unos principios cristianos, hablando de la Europa de Occidente, porque si vamos del Medio Oriente, pues vamos a tener entonces al Islam. La otra hecho característico son las costumbres de las tribus germánicas. Se da una permanencia del Imperio Romano de Oriente, quien también va a conservar entonces esa cultura grecorromana. Recuerden que mientras en el Imperio Romano de Occidente, mientras todavía existía, se hablaba principalmente latín, en ese Imperio Romano de Oriente, cuando cae el de Occidente, ya empieza luego a dar un predominio, pero nuevamente del griego.
La sociedad rural y creyente, esa es otra de las características, por eso decimos que es una sociedad teocéntrica. ¿Sí? Todas las actividades de esa vida social estaban centradas en la creencia religiosa, en la creencia en un Dios, en la creencia que se desprende de esa tradición judeocristiana. Recuerden ustedes que el Islam se va a desprender también de ese Antiguo Testamento que también va a servir para fundamentar el cristianismo. Entonces, tanto judaísmo como cristianismo como islamismo son religiones emparentadas, familiares, pero que lamentablemente han estado en continuas disputas y guerras que han ocasionado pues mucha muerte y destrucción y que al sol de hoy en algunos países africanos o del Medio Oriente también siguen generándose muertes y masacres por este tipo de problemas religiosos. O en el mundo occidental como el nuestro se generan también hechos de un racismo, uno diría también, porque hay practicantes de otras religiones en sus territorios. Piensen ustedes lo que pasa en Estados Unidos con el árabe que practica el Islam. Piensen ustedes lo que pasaba en cierto momento en Francia, también en el país de la libertad, con las mujeres cuando utilizaban una burka. Entonces, pese a que son religiones hermanas, han generado diferentes disputas y conflictos. Es importante entonces acá que tengamos presente esas tres religiones para pensar los derechos humanos y de la naturaleza, porque en la actualidad, por ejemplo, el mundo árabe, el mundo que practica el Islam, los musulmanes, generan también una declaración de los derechos humanos, pero del mundo islámico, y van a partir precisamente de esos fundamentos religiosos de su Islam. Ese otro hecho característico es entonces la aparición del feudalismo, como ya les he repetido. El pensamiento medieval entonces va a estar entre disputas entre la razón y la fe, pero tratando de instrumentalizar la razón para que fundamente la fe, que va a servir como la idea de salvación. Y entonces esa fe pues va a estar basada en la Santa Biblia. Sin embargo, en ese pensamiento medieval se acuden los diferentes padres de la iglesia, los diferentes obispos, acuden al pensamiento grecorromano para fundamentar sus creencias religiosas. Entonces, no solamente va a ser la Biblia la autoridad para decir que lo verdadero, lo bueno y lo malo, sino que también pensadores como Platón, o como Aristóteles se van a convertir en determinados momentos en partes de la autoridad. Sin embargo, se interpretan de acuerdo a lo que plantee la Biblia. La Biblia sí va a ser el centro para interpretar tanto el mundo natural, la naturaleza, como para interpretar también el mundo humano con sus relaciones socioculturales. Entonces, bueno, la teología va a ser esa asignatura fundamental para la enseñanza en la Edad Media. En ese caso, se da también una fuerte actividad intelectual gracias a esa llegada a Europa de esas influencias de la religión judía y musulmana. Recuerden ustedes que los musulmanes y cuando se da toda una expansión de ese mundo musulmán por Europa, ellos van a renovar nuevamente a Europa en la Edad Media con esos conocimientos grecorromanos. Ya vamos a ver de qué forma fue que se expandió nuevamente pues el Islam. Bueno, para rechazar estas doctrinas, los estudiosos cristianos entonces leían a Aristóteles, toman la idea de la escolástica o la ciencia de las escuelas, a través de las cuales se van a enseñar los fundamentos del cristianismo. Entonces, ¿qué eran lo que hacían en la escolástica? Tomaban entonces esas ciencias de las escuelas, leían, interpretaban, comentaban a Aristóteles,
pero entonces a la luz de la Biblia. Y lo que le servía a Aristóteles era para darle autoridad a lo que se dijese desde la Santa Biblia. Algunos entonces de estos grandes maestros de esa Edad Media va a ser San Anselmo, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, entre otros. Bueno, entonces acá con ese mundo del Islam que nos va a servir para esa genealogía histórica de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza para comprender nuestro presente. Entonces necesitamos ubicarlos a ellos históricamente y geográficamente para comprender hoy en día cómo esa declaración de los derechos humanos del mundo islámico es que opera y por qué se opone a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se proclama en Occidente. Entonces, bueno, el Islam va a ser una religión monoteísta que se va a desarrollar en el siglo VII en la península arábica, a partir de las enseñanzas de quién? Del profeta Mahoma. Su libro sagrado va a ser el Corán y en ese se establece una sumisión a la voluntad o la ley de Dios. Es decir, si para ese mundo musulmán la única ley que deben seguir es la ley de Dios y que ésta se establece en el Corán, pues seguir cualquier otro tipo de ley, tratado o declaración internacional podría estar entonces en disputa con la sumisión que ellos tienen a la ley de Dios. Entonces, por eso se generan fuertes roces también en la actualidad. La persona entonces que profesa y practica el Islam es el musulmán. ¿Sí? Ustedes saben que no es lo mismo meter en el mismo paquete a un musulmán y a un árabe. Entonces, el que practica el Islam es un musulmán. Y la palabra musulmán en árabe es muslim y es el que se somete a Dios. Entonces, cualquier musulmán se somete a Dios y Dios habla a través de sus profetas y a través de su profeta, pues ha hablado para tener también el Corán. Los principios fundamentales del Islam, que solo hay un Dios, que es Alá, y Mahoma es su profeta. Otro es la oración o salat. Por eso siempre van a ver ustedes en determinadas horas del día mirando hacia determinada dirección en el espacio a los musulmanes rezando, ¿cierto? Orando más bien. Otro de sus principios es el ayuno durante el mes de Ramadán, la limosna o el azoque. Otro principio es la peregrinación hacia la Meca. En el mismo Islam se establece eso, que es necesario por lo menos hacer una peregrinación a la Meca, ¿sí? Como uno de los requisitos. La guerra santa o la yihad contra los infieles. Recuerden ustedes que en el Islam se genera una relación prácticamente de amigo-enemigo y siempre se va a establecer entonces una guerra contra los infieles. ¿Por qué? Porque los infieles terminarían convirtiéndose en el enemigo. La expansión del Islam se da durante los siglos séptimo y octavo a través de la conversión y la conquista militar. Entonces, el Islam se va expandiendo durante estos siglos y ya en el siglo séptimo, entonces los califas, que vienen siendo los sucesores de Mahoma, constituyen un Estado islámico. Ese Estado islámico tenía diferentes territorios situados en la región de Mesopotamia. En ese momento, en ese Estado islámico del año 650, estaba ocupado entonces en el Líbano, Palestina y Egipto. Recuerden ustedes que en este territorio de Palestina ha estado también territorios sagrados, santos, para los religiosos, tanto judíos como cristianos. Entonces, acá va a haber una de las disputas sociopolíticas, socioculturales, socioeconómicas que va a atravesar la Edad Media y que eso va a dar pie también para que se generen diferentes cruzadas para que el mundo cristiano
pudiese volver a ocupar esos territorios sagrados. Esa era obviamente el argumento o la excusa para emprender las cruzadas, pero detrás de eso también habían fuertes intereses económicos y de extensión territorial por parte de la nobleza. Y obviamente el clero no era tampoco una almita de Dios que quisieran ir solamente a recuperar los territorios sagrados. En ese momento, si se expandían también los territorios de la cristiandad, pues obviamente la iglesia iba a adquirir mayor poder, mayor territorio y pues mayores iban a ser las riquezas que le iban a ingresar. Recuerden que los campesinos tenían la obligación de dar el diezmo de su producción. Entonces, si la iglesia, si la cristiandad expandía sus territorios, pues iban a tener mayores súbditos en los diferentes reinos, en los diferentes principados, en esos diferentes territorios, para que también le suministraran a la iglesia riquezas. A principios de ese siglo octavo, se extienden desde las regiones periféricas de China y la India hasta el norte de África y luego por toda la península ibérica. Recuerden que acá en la península ibérica, ya cuando nos ubicamos en lo que conocemos hoy en día como España, se va a situar ese gran califato de Córdoba que también va a renovar en términos de pensamiento a la Europa medieval. Y pues obviamente la Iglesia católica se sentía fuertemente amenazada por esa expansión del Islam. Entonces, bueno, aquí hay una gráfica de la expansión del Islam. Fíjense en acá que llegan acá hasta Córdoba y en Córdoba hay una sede de un califato, ¿cierto? El califato de Córdoba. Entonces, todos estos fueron las rutas que siguió la expansión del Islam por todo ese territorio que en algún momento también fue conquistado por los romanos. Bueno, en esa Edad Media se dan varios intentos por renacer el antiguo imperio romano. Esa idea de ese gran imperio romano quedó durante muchísimos siglos en el imaginario de la vida medieval. En este caso vamos a tener los tres más sobresalientes intentos por renacer el antiguo imperio romano, con los reinos bárbaros, con el imperio carolingio de Carlo Magno, y vamos a tener el Sacro Imperio Romano Germánico. Ya vamos a ver entonces acá, estos reinos bárbaros se ubicaron principalmente en Europa y en parte del Mediterráneo occidental, en lo que fue entonces el Imperio Romano. Estos diferentes reinos bárbaros se organizan en esos territorios y dan vida al reino franco en Francia, al reino visigodo en España, a los anglosajones en Inglaterra y a los ostrogodos en Italia. Todos estos reinos bárbaros, recuerden ustedes que con el Imperio Romano se difundió por todo ese territorio europeo la religión católica. Y recuerden que en ese Imperio Romano, hasta que finaliza, la religión oficial era el cristianismo. Entonces, esa iglesia, la iglesia católica, va a tener mucha fuerza y muchos seguidores. Entonces, claro, esos reinos bárbaros se convierten al catolicismo y después de convertirse en el catolicismo, empiezan a defender fehacientemente al catolicismo frente a esas invasiones del mundo islámico. ¿Qué características tenían esos reinos bárbaros? Eran agricultores y ganaderos, tenían familias de carácter patriarcal, poseían una monarquía electiva, tenían una religión politeísta y naturalista y poseían leyes también orales. El segundo intento por renacer ese imperio romano de Occidente es el imperio carolingio. Resulta que los sucesores del rey Clovis entre el año 481 y el año 511 dejan de administrar esos territorios. Se dice que se convierten en unos sucesores, en unos reyes muy vagos, muy holgazanes, y lo que hacen es conseguir mayordomos de palacio
que eran entonces quienes se encargaban de asesorar la administración de esos reinos. Entonces, ¿qué pasa? Por esa holgazanería de los sucesores del rey Clovis es que el padre de Carlo Magno se convierte en rey. Él vence a los árabes en el año 739. Recuerden ustedes que ese mundo islámico produce diferentes invasiones en Europa, por eso se generan diferentes batallas también. Entonces, este señor Carlos Martel, que era un asesor, un mayordomo de los sucesores del rey Clovis, vence a los árabes, se gana la simpatía del pueblo y de la iglesia. Entonces la iglesia lo que hace es coronarlo rey. Coronan a Carlos Martel como rey. Cuando este vence, queda entonces Carlomagno como sucesor. Este amplía entonces los territorios del reino y se extiende por Lombardía, Germania y España. Y en el año 800 se convierte en emperador de Occidente. Vuelve nuevamente esa figura de los emperadores y quien le nombra emperador de Occidente es el Papa. Lo que hace entonces Carlomagno es imponer lo que se conocía en el Imperio Romano como la paz romana, pero en beneficio de la fe cristiana. Se dice también que Carlos Magno impulsó bastante el estudio de las letras, el arte, fue también un gran benefactor para recuperar esa, esas costumbres, tradiciones, cultura, escritos del mundo grecorromano. En ese imperio carolingio, como se le llama, acá nos encontramos entonces que a su muerte se divide todo ese imperio carolingio mediante el Tratado de Verdún. Entonces todo ese imperio vuelve y pasa lo mismo que en diferentes ocasiones se dividen, se debilita ese gobierno. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Que nuevas olas invasoras caen sobre Occidente, llegan una segunda oleada pues, de invasiones por parte de normandos, vikingos, árabes, sarracenos, tribus húngaras. Este es el tercer intento por volver a ese imperio romano de Occidente. Este tercer intento es el imperio romano germánico. Este imperio romano germánico es el que se le conoce también como el Sacro Imperio Romano Germánico, en manos de Otón I, que se convirtió en rey de Germania y de Italia. Él es entonces el sucesor de Carlomagno. Al igual que Carlomagno, Otón I se convierte entonces en rey. En este caso ya se convierte en emperador, ¿cierto? Porque es un imperio, gracias también al apoyo de la iglesia. Entonces, fíjense hasta el momento que la iglesia tenía también un poder tan fuerte en la sociedad que podía también definir quién entraba a suceder algún reinado, algún imperio, dependiendo también si les favorecía a ellos de una u otra forma. Ya en el año 1074 estalla un conflicto de las investiduras y este emperador Enrique IV pretende que el Papa se someta al emperador. Entonces el emperador Enrique IV deseaba también reducir, neutralizar el poder papal y decirle al Papa, qué pena, pero usted manda en el espíritu y en las mentes de los hombres, pero yo domino los territorios y todo lo que tiene que ver pues con el poder y el control social y económico. Pero el Papa eso no le agrada mucho. Después de un largo conflicto, se establece la elección y control del emperador. Entonces el emperador no logra someter pues al Papa a su poder y luego termina siendo controlado por una dieta. ¿Sí? Una dieta es una formación de 7 príncipes y señores de ciudades. Va a ser una especie de consejo, va a ser similar a la asamblea romana. Recuerden que en la asamblea romana, en el Senado, perdón, en el Senado romano,
estaba conformado por patricios, ¿cierto? Por señores de esa sociedad romana, y eran los que se encargaban también de regular, de controlar el poder en su momento del rey, del cónsul o del emperador. Entonces, bueno, esta dieta va a estar formada por 7 príncipes y señores de ciudades. El emperador entonces tendrá un poder limitado, un imperio como conjunto de principados y pequeños estados. Entonces, fíjense, desde el 1074 ya se estaban también ideando formas de cómo controlar a un emperador o un rey mediante un órgano, mediante un organismo de ciudadanos también notables, por decirlo así, como fue en este caso con esa dieta. Bueno, el Imperio Romano de Oriente sigue con un vínculo con la cultura clásica. Recuerden que esta división, entonces tendríamos lo que está en amarillito como el Imperio Romano de Oriente, después de que el emperador Teodosio lo dividió a todo este imperio romano y lo dividió, y en un lado dejó a un hijo y en el otro al otro. Teodosio dividió el imperio entre sus 2 hijos y se convirtió en el heredero del legado cultural romano y como centro espiritual del mundo durante la Edad Media. Todo este imperio romano de Oriente. Características de ese imperio bizantino, de este imperio de Oriente. Primero, sirvió como civilización de síntesis. En ella entonces convergieron tradiciones romanas y helenísticas, es decir, griegas. Hubo una permanencia, estabilidad y adaptabilidad de sus instituciones políticas. Hubo un triunfo del cristianismo como elemento vital de la vida espiritual y cultural del imperio. Bueno, acá ya podemos entonces pasar. Aquí ya hemos hablado que entre los siglos VII y VIII se debilita por acción de lombardos, visigodos, árabes y búlgaros. Ese imperio romano de Oriente también tuvo que resistir respecto a diferentes incursiones para asediarlos. Hacia el siglo X entonces se reafirma por la recuperación del dominio del Mediterráneo oriental, y en este momento también es muy importante tener este episodio en cuenta, y es que se produce una ruptura con la Iglesia de Roma. Cuando se produce esa ruptura con la Iglesia de Roma, es que sucede lo que conocemos como el Cisma de Oriente en 1054. Ese Cisma de Oriente consistió en que la Iglesia Ortodoxa Oriental se separa de la Iglesia Católica. Este hito histórico es muy importante porque hoy en día vemos cómo a veces el Papa Francisco entra también en diálogos con el padre también de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy sigue esa división operando, y en diferentes países hay una gran influencia de esta iglesia ortodoxa. Durante esa Edad Media se convierte en la gran ciudad de Europa y hay un extraordinario florecimiento y prosperidad. Recuerden que estamos hablando en este momento de Constantinopla en el Imperio Romano de Oriente. Entonces, durante la Edad Media es una gran ciudad y hay un gran florecimiento y prosperidad, hasta que en 1453 la invaden los turcos otomanos y cae. Listo, entonces ya el feudalismo, entendiéndolo como sistema, tiene diferentes características o aspectos. Un aspecto social, que es una sociedad organizada en estratos, es una sociedad estamental, que hay unas relaciones de vasallaje. En términos políticos hay una ausencia de ese poder central, hay una concentración del poder en la figura del señor. En términos territoriales y económicos es agrario, hay una ausencia de comercio y escaso avance tecnológico. Bueno, acá un mapita del feudalismo como sistema de organización política, económica y social, las circunstancias en las que aparece. Recuerden que esta aparición del feudalismo fue gracias a esas nuevas oleadas de invasiones que hicieron nuevamente
que se dieran desplazamientos por diferentes territorios y seguir en una vida rural, porque se da una fragmentación del poder político. Entonces un señor le daba la tierra a muchísimos vasallos y luego estos cogían y dividían sus territorios y creaban otra relación de vasallaje con otros, ¿sí? Entonces se daba una gran división de la tierra en esas relaciones de vasallaje. También por tener una economía de autoabastecimiento, grandes feudos y un aislamiento comercial. Todo esto va a cambiar más adelante, pero bueno, esta sociedad feudal, estos son los estamentos que conocemos. Esta es esa sociedad piramidal. Tenemos entonces a los bellatores, que vienen siendo los que defienden. ¿Y a quién defienden los bellatores? Que los bellatores vendrían siendo los caballeros, vendrían siendo las fuerzas militares, armadas en ese momento, que defendían a los oradores y a los laboradores. Entonces su función era defender. En el caso de los oradores, se encargaban de rogar por los bellatores cuando estos salían en una incursión para extender los territorios del reino, de la cristiandad. Y estos oradores también rogaban por las almas de estos laboradores, ¿sí? Entonces, estos laboradores siempre tenían también una relación con los oradores, pues obviamente les tenían que dar el diezmo y pues constantemente tenían que ir a confesarse con ellos. Estos laboradores eran los que se encargaban de trabajar para el bellator y trabajar para el orator. Entonces, residía en toda esta masa de los campesinos y siervos su función productiva. Entonces, bueno, en esta sociedad estamental teníamos al rey en la cúspide, duques, condes y altos prelados de esa jerarquía eclesiástica en este segundo rango. Luego teníamos a caballeros, señores, obispos y abades en otro rango. Y luego teníamos acá a los soldados, campesinos y siervos. En esa sociedad estamental había una fuerte reproducción de la sociedad. ¿En qué términos? Por ejemplo, para que alguien se convirtiera en un alto prelado, en alguien de la alta jerarquía eclesiástica, tenía que pertenecer a esas familias adineradas y poderosas, mientras que si no se pertenecía a familias adineradas y poderosas, pues si muchos se convertían en obispos o sacerdotes. En este caso, por ejemplo, con esos altos prelados de la Iglesia Católica, venían siendo los hijos, los segundos hijos de alguna familia importante, porque ustedes saben que en ese caso el primogénito, el hijo que nacía de primero, que era el hombre, un hombre, y que naciera de primero, era el que se convertía en el sucesor de los derechos que tenía su padre como rey, como duque o como conde. Y el segundo hijo, como no podía soñar en esa sucesión, porque era, digamos, el segundo o el tercero o el cuarto, la estrategia que tenía esta sociedad era que los enviaban, pero para que se convirtieran en hombres de la iglesia y ocupaban esa casta sacerdotal también, esa alta casta sacerdotal, pero era especialmente por eso. Entonces, siempre iba a haber una relación de hermandad, de familia, entre los altos prelados de la iglesia y los duques y condes y el rey. Siempre terminaban quedando como en la familia, prácticamente. Mientras que los siervos y los siervos prácticamente pues no tenían ninguna alternativa de ascender en la escala social
porque no tenían ningún título de propiedad sobre la tierra. En este momento, pues también va a empezar a emerger una clase que es la de los comerciantes, que luego vamos a conocer como la burguesía, y que ellos van a ser una clase un tanto anfibia. Van a ser una clase que no va a estar entre los privilegiados, pero que toda esta casta de los privilegiados van a empezar luego a tener fuertes relaciones comerciales y económicas con esos burgueses, porque son los que van a empezar a acumular grandes riquezas. Ya después, obviamente, esos burgueses van a empezar a establecer relaciones de parentesco con duques, condes, en los cuales van a casar a sus hijos o a sus hijas con ellos, a cambio de darles a estos nobles, a ese estamento privilegiado, suministrarles un dinero, recursos económicos que ellos no tienen, pero que son los nobles, ¿cierto? Son de sangre azul, diríamos, como en los cuentos de hadas. Bueno, esos campesinos entonces se dividían en villanos y se dividían en los siervos de la gleba. Recuerden ustedes que los villanos, que eran entonces esos hombres libres, y ellos tenían unas relaciones con ese señor y tenían unos compromisos. Uno de ellos es el corbeas, que consistía en trabajar las tierras del señor feudal. Otra era la talla, y era un pago de un tributo que el señor exigía en caso de necesidad. Entonces, si el señor tenía necesidad mediante este compromiso de la talla, pues podía exigirle al villano que se la diera. El otro era la gabela. ¿Y qué era la gabela? Era un impuesto por el uso del molino, del horno. Ustedes saben que los señores feudales tenían en su territorio puentes que eran de ellos, molinos que eran de ellos, diferentes instrumentos, diferentes medios o recursos que requerían los villanos y los diferentes habitantes de ese feudo para poder transformar su materia prima y sus alimentos. Entonces el señor feudal también recogía de cuenta de ese alquiler o de ese impuesto más bien recursos. El otro, y era el derecho de pernada, que era el derecho de ese señor de pasar la noche de bodas con la novia. Entonces, claro, antes de que el esposo se pudiese consumar sus votos y su amor con la novia, pues entonces el señor feudal tenía que pasar la noche con ella. Los siervos de la gleba eran entonces casi esclavos y estaban adscritos a la tierra. En ese momento ser siervo era estar entonces prácticamente en una relación casi de esclavitud. Bueno, esta sería entonces esa sociedad estamental y los lugares en los cuales se desarrollaba la vida. Estaba el castillo donde estaba el rey y sus nobles. Teníamos entonces un monasterio o una abadía donde estaba el clero, y estos conformaban entonces el grupo de los privilegiados. En el caso entonces de la aldea, pues en la aldea vivían los campesinos, quienes se dedicaban a ser leñadores, a ser sirvientes, pastores, acá en la aldea, mientras que acá estaba el castillo de su señor. Y separados, pues obviamente, por límites territoriales, preferiblemente de ríos, de riscos, sí, que permitieran que estuviese más custodiado y protegido el castillo. El señor entonces y el vasallo, como les decía, tenían ciertas relaciones. Ya vamos a ver algunas de ellas, algunas de estas relaciones. Bueno, estas tienen que ver con relaciones de homenaje y vasallaje hacia el señor feudal. En este caso, en las relaciones, pues, en el acto de homenaje, esto era un rito en el cual el vasallo le juraba simbólicamente fidelidad
y se comprometía a ofrecer auxilio militar y consejo al señor feudal. Esta era la relación de homenaje. Y prometía que iba a proteger y mantener al vasallo. ¿Sí? Entonces el señor feudal le promete que lo va a proteger y el vasallo le ofrece auxilio militar y consejo al señor feudal cuando ese lo requiera. Ya en el vasallaje ya es un acto en el cual se establece esa relación entre el señor feudal y sus vasallos. Ya en este caso entonces emergen derechos y deberes mutuos, tanto para el señor feudal como para el vasallo. Este es un ejemplo de homenaje por parte de Galberto de Brujas en el siglo XII. Y este entonces dice así: el conde preguntó al futuro vasallo si quería convertirse en su hombre, y aquel le contestó: lo quiero. Después, juntando las manos que el conde cubrió con las suyas, se aliaron por un ósculo. El hombre prometió fidelidad en estos términos: prometo por mi fidelidad ser fiel al conde y guardar contra todos y enteramente mi homenaje de buena fe y sin engaños. Entonces en eso consistía ese homenaje. El vasallaje, pues nuevamente, como les decía, es esa protección económica y militar que ofrece el señor feudal al vasallo. Y el vasallo promete ayuda, consejo, pago de impuestos y trabajos al señor feudal. Bueno, un castillo medieval con sus grandes murallas, siempre rodeándolo también algún lago, alguna fosa para protegerlos, esa fortificación. Algunas consecuencias del feudalismo: que el poder central desaparece y se atomizan los feudos. Entonces, cada señor acapara funciones de Estado. En cada feudo va a ser ese señor feudal el que se va a encargar de legislar, administrar justicia, acuñar monedas. Es como si fuera un estado pequeñito. Por eso decimos que el poder central desaparece, al igual que la propiedad, que se va a ir desintegrando. ¿Por qué? Porque cada feudo constituye una unidad económica completa e independiente. Se va entonces a autoabastecer. Esa jerarquización social que va desde el rey, como vimos ahora, no es vasallo de nadie, mientras que el último, el vasallo, no va a ser señor de nadie. La decadencia del feudalismo, más o menos en el siglo XIII, adquiere su desarrollo culminante y a partir de ese siglo XIII empieza a decaer. Algunas de las causas de la decadencia del feudalismo: desgaste económico y militar. Va a ser un momento en el cual va a haber una fuerte participación de los señores, de la nobleza en las cruzadas. También decae por la división de la tierra en feudos, ya que eso hace que se debilite el poder de los señores feudales. Imagínense ustedes si fueran señores feudales y dividieran la tierra que tienen y se la entregaran a diferentes vasallos, ¿cierto? Se va a atomizar todo el poder que tenga centralizado ese señor en su feudo con diferentes vasallos, que también van a empezar a adquirir cierto poder en su territorio. También decae por el comercio en las ciudades. Ya cuando empiezan a adquirir mayor fuerza los burgos y se forman las ciudades, se da esa transición de las aldeas ya a ciudades, pues empieza a consolidarse la burguesía. Otra de las decadencias, otro factor de la decadencia del feudalismo es que se da un fortalecimiento del poder real. Se tiene entonces ya un ejército profesional para unir e incorporar los territorios, ¿cierto? Todas esas experiencias que se iban adquiriendo con las cruzadas y con diferentes incursiones militares, se va a ir entonces desarrollando un ejército profesional que luego le va a servir obviamente al fortalecimiento pues del poder real. Ya entonces, cuando hablamos de la Baja Edad Media en Europa occidental, tenemos entonces que se distingue por dos etapas.
una de crecimiento y crisis. Entre el siglo XII y el XIII se da un crecimiento en términos poblacionales, en términos de tierras, de productividad, pero se genera una crisis en el siglo XIV y algunas de ellas tienen que ver primero con que hay unas malas cosechas, hay un debilitamiento físico de la población y principalmente hay un brote de peste. ¿Sí? Entonces, con ese brote de peste que procede de Oriente, pues se da un descenso demográfico y también se da pues una crisis de valores. Esa bajada media en Europa Occidental tiene también varias características importantes para esa genealogía o breve historia también de los derechos humanos. Es que hay un cambio, se empiezan a generar cambios políticos, empieza a haber un aumento del poder real, pero empiezan a aparecer los parlamentos. Recuerden que estábamos hablando que el feudalismo entra en crisis y que varios factores incidieron en esa crisis. Ya en la Baja Edad Media, este poder real y que empieza a centralizar ese poder se va a beneficiar precisamente de ese decaimiento y esa crisis del feudalismo. En este caso, cuando hablamos ya de la aparición de parlamentos, vamos a estar entonces ya generando algunos mecanismos, por decirlo así, que le va a servir a todo el pensamiento liberal y al constitucionalismo moderno, porque ustedes saben que los parlamentos en este momento pues van a estar integrados por los nobles y ellos van a ser quienes van a hacerle algún sobrepeso a las medidas que pretenda implementar los respectivos reyes. ¿Sí? Entonces hay un control de los reyes en este momento. Se caracteriza también por una expansión de la cristiandad y esta se da por medio de las cruzadas que supuestamente se habían dado para liberar lugares santos. ¿Qué causan esas cruzadas? Creación de reinos latinos, la aparición de las órdenes militares, aumento de comercio entre Oriente y Occidente. Este va a ser uno de los factores también claves para esa baja edad media y para todo el desarrollo de la burguesía de las ciudades y para empezar también a debilitar el poder que tenían esas clases privilegiadas de la nobleza y del clero. Bueno, la otra característica es el desarrollo de las ciudades. Hay Estas ciudades se convierten en centros de actividad económica, también en centros de actividad cultural y artística. Va a ser entonces en esas ciudades donde van a empezar a surgir las universidades. Bueno, estas son en términos económicos, sociales y políticos y culturales lo que los acontecimientos, hitos, relaciones pues más importantes en la Baja Edad Media. Entonces, en términos económicos, resurgen las ciudades y se convierten en nuevos centros económicos. Aumenta la producción agrícola y ganadera, se cultivan nuevas tierras y se revitaliza el comercio a larga distancia. Recuerden que esto de resurgen las ciudades va a ser muy importante también para comprender nuestro presente y la forma como nos organizamos nosotros administrativa y políticamente. Entonces, en esa baja edad media, cuando vuelven esas ciudades y cobran el auge y el esplendor que en algún momento tuvieron las ciudades durante el Imperio Romano o durante la vida también griega con sus ciudades-estado. En términos sociales, el campo entonces mantiene una sociedad estamental. Entonces, fíjense, en el campo todavía hay un fuerte predominio de la sociedad estamental entre privilegiados y no privilegiados, entre la nobleza y el clero y las capas que estaban por debajo del clero y la nobleza, campesinos, soldados, siervos. Entonces, en la ciudad ya se da cierta libertad y cierto aire de, entre comillas, igualdad.
¿sí? Entonces ahí ya no va a estar tan fuerte la tensión entre quienes son de la nobleza y quienes no. Y especialmente pues la burguesía va a permitir el desarrollo de esas ciudades. Sin embargo, descienden también demográficamente por hambre, guerra y pues especialmente por la peste negra. En términos políticos, se da un fortalecimiento progresivo de los reyes. Recuerden que en la Alta Edad Media, cuando ya estaba finalizando, estaba decayendo el feudalismo, estaba decayendo el poder de los señores feudales, y cuando eso empieza a pasar, pues luego se empieza a dar un fortalecimiento de los reyes. Sin embargo, empieza a haber una pugna por el poder entre nobleza y la monarquía. Luego entonces esos reyes van a tratar de imponerse a la iglesia. Va a ser un momento en el cual estamos a punto ya de llegar a las monarquías absolutas, en las cuales los reyes desean tomar y centralizar todo el poder en sí mismos, tanto el poder religioso como el resto de poder político, económico y social. En términos entonces culturales, se dan innovaciones técnicas, se dan diferentes reformas en la iglesia. Ahí entonces enmarcamos el cisma de Occidente. Hay un mayor interés por la instrucción y se abren nuevos centros de enseñanza en las universidades. Va a ser entonces en esta Baja Edad Media que vamos a hablar de las cruzadas y la crisis del feudalismo. Recuerden ustedes que estas campañas militares de las cruzadas se hicieron por petición del papado. ¿Sí? Diferentes papas promovieron entre los siglos XI y XIII estas cruzadas, que eran incursiones militares en contra de los musulmanes. Recuerden, de quienes practicaban el Islam y que habían ocupado territorios en Palestina donde se encontraba la Tierra Santa. Bueno, el nombramiento del caballero cruzado, este tenía que pronunciar un voto y recibía una cruz de parte del Papa, y a partir de eso se consideraba a ese caballero cruzado un soldado de la iglesia. Ese soldado de la iglesia, sus caballeros cruzados, tenían también unos beneficios y unos privilegios. Les daban indulgencias, pero los privilegios temporales quedaban exentos de la jurisdicción civil y no les podían tocar sus tierras cuando se iban para la guerra. Y si incrementaban también sus riquezas y sus ganancias en esas incursiones, pues eran otros de los beneficios también económicos que ellos recibían. Algunas de las causas de las cruzadas: intereses expansionistas de la nobleza. Las causas de esas cruzadas, entonces, intereses expansionistas de esa nobleza feudal por también controlar el comercio con Asia. En ese momento también esa nobleza feudal ve que hay un interés económico en emprender esas cruzadas. La segunda causa es que hay una hegemonía papal sobre monarquías e iglesias de Oriente. Entonces, el papado de Roma quería seguir imponiéndose sobre las monarquías y las demás iglesias y la iglesia pues de Oriente. También se da por expediciones para cumplir votos. Entonces, algunos daban sus votos, los caballeros cruzados, y su voto entonces consistía en que prometía que iban a liberar los lugares santos de la dominación del Islam. Bueno, la primera cruzada, cuando se toma entonces la ciudad de Jerusalén, y esta primera cruzada, bueno, va a pasar rápidamente por las cruzadas porque el tiempo apremia. Bueno, la primera cruzada entonces entre 1096 y 1099, iniciada pues por el Papa Urbano II. Otras cruzadas van entonces de la primera hasta la octava cruzada. En este caso también sería bueno tener presente este marco de las cruzadas, porque más adelante, cuando
hablemos de la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era un hermano que no iba a suceder en el trono, pero cuando su primogénito, su hermano, que era el primogénito, muere, él entonces ocupa el poder y es el que tiene una relación entonces con los nobles y generan la carta magna. Ya vamos a hablar entonces de ella. Pero es bueno tener en cuenta el marco de estas cruzadas, cuáles fueron sus causas, consecuencias entonces de las cruzadas, consecuencias religiosas, políticas y económicas. En cuanto a lo religioso, los papas se convierten en esos jefes supremos del mundo cristiano y contienen ese impulso del Islam para establecerse también en Europa. Entonces era el mundo cristiano contra el Islam. Las consecuencias políticas debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder del rey, otra de las consecuencias de las cruzadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando se fortalece el poder también del rey, se van a tener unidades políticas más organizadas a las cuales se va a poder establecer el poder de las cortes, el poder de los parlamentos, de una forma más directa para controlar el poder del rey. Mientras que imagínense ustedes en un territorio, en un pueblo, si son diferentes señores feudales y cada uno ejerce su autoridad como mejor le parece en su territorio, ¿cómo se puede en esas condiciones tener cortes, parlamentos o algún órgano que se encargase de restringir o reducir su poder en ese territorio? Era muy difícil. En este caso, entonces, va a favorecer también esas cruzadas, el debilitamiento del feudalismo y por lo tanto que se vaya robusteciendo el poder de ese rey, que luego pues también le va a servir a todo ese movimiento pues del constitucionalismo moderno. Consecuencias económicas, pues abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa. Entonces Génova, Venecia, Pisa se convierten en grandes ciudades. Consecuencias sociales, pues se desarrolla el comercio, hay un enriquecimiento de la burguesía que vive en esas ciudades. Consecuencias intelectuales, pues las cruzadas producen todo un renacimiento de literatura, arte y las ciencias, ¿cierto? Porque entonces en sus viajes, en sus travesías, traen nuevos saberes, traen nuevos objetos, cosas de diferentes culturas y épocas que entran a nutrir también la vida de Europa y diferentes productos, ¿cierto? Bueno, estas son varias de las cruzadas que se desplazaron desde diferentes partes de Europa hacia todo este territorio, donde se encuentra Jerusalén, Antioquia, entonces todos estos flujos de las cruzadas para llegar entonces acá, hasta desde la primera cruzada hasta la octava cruzada, desde el siglo XI al XIII. Hay un resurgimiento de la vida urbana con esa crisis de el feudalismo y esa estructura feudal se va sustituyendo por un nuevo orden social que se da con ese desarrollo en las ciudades. ¿Y qué figura central entonces aparece? La de los burgueses, comerciantes enriquecidos por esos nuevos e importantes mercados que se venían ganando con esas nuevas rutas comerciales que también de una u otra forma pues las cruzadas fueron abriendo. Detrás de las cruzadas se iban también los burgueses, los comerciantes, estableciendo relaciones con diferentes comerciales en todos sus trayectos, haciendo amigos de intereses en común, sociedades, para poder, después de las cruzadas, seguir ellos con esos canales comerciales. Bueno, las causas del surgimiento urbano, estas son algunas de ellas. Primero, con la crisis del feudalismo, por el crecimiento demográfico, por los avances agrícolas y por el enriquecimiento de las ciudades. Todo eso entonces ocasiona, produce que se dé ese resurgimiento urbano en las ciudades.
nuevamente. Entonces, este feudalismo se va a ir debilitando, va a tener como factor, como causa de ese debilitamiento del feudalismo, esos viajes a Oriente, las cruzadas, pero esos viajes van a aumentar también y favorecer el comercio, por lo que van a favorecer a los comerciantes, van a establecer esa clase social pues de la burguesía. Gracias a ese comercio emergen las ciudades y florecen, que primero pues eran conocidos como burgos, y de allí el nombre de la burguesía. Entonces, y en esas ciudades se genera una mayor libertad. En este caso, entonces, ganan más poder los comerciantes, la burguesía, y empiezan a perder poder los nobles, que tenían en el feudalismo unas fuertes relaciones para generación de riqueza con la explotación pues de la tierra. En ese caso, entonces, los nobles pierden poder y ganan poder la burguesía. Entonces, bueno, hay una transformación de los burgos, aldeas y ciudades. Esto ya sería una representación de esa ciudad medieval, en la cual está el ayuntamiento, la catedral, el hospital, un palacio, muralla, diferentes calles para los oficios y las profesiones. Y todo esto va, todas estas características de la ciudad, la organización territorial, que va a estar constituida por esa plaza, por la iglesia, por el palacio del ayuntamiento, por lo que acabamos de ver, por esos lugares, esa organización territorial en una catedral, en una plaza central, en el ayuntamiento, en la primera línea pues de la muralla que protege la ciudad. Todo eso, esa organización territorial, más la organización política, más esa organización social, van a incidir en que los reyes empiecen a generar documentos en los cuales dan privilegios y fueros especiales a las ciudades. Empiezan prácticamente las ciudades a salirse cada vez más de esa sociedad estamental en la que estaban los nobles y los no nobles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un fuero real del rey Don Alonso el Sabio, o una carta de Puebla, en la cual se les daba a estas ciudades derechos especiales para que funcionaran. Y estas ciudades no tenían por qué darle ningún tributo a ningún señor feudal. ¿Por qué? Porque eran unas ciudades, era ya una organización social, política, económica, cultural muy diferente a lo que vimos más atrás con estos feudos. Entonces las ciudades se van a diferenciar completamente de esta relación que se establece en este territorio, donde está esta aldea, donde está el castillo del señor feudal, y que todo esto conforma el feudo. Entonces va a haber poco a poco una transformación de estas aldeas en ciudades, y se van a desprender de los feudos y van a adquirir ya un estatus independiente, sin necesidad de tener ninguna relación de vasallaje con los señores feudales. Listo, acá en este caso entonces con las cortes de Alfonso IX de León. Este es otro hito histórico también, que representa lo que ya estaba pasando en ese contexto, la formación de cortes. ¿Qué es lo que hacían las cortes en ese caso? Estaban presentes obispos del reino, además de los nobles y los representantes de las ciudades del reino de León, que por primera vez eran convocados a un acto de estas características. Entonces, en 1188 hasta septiembre de 1230 se siguieron convocando a cortes acá en el reino de León. ¿Qué era lo que hacían las cortes? Pues también asesorar en la toma de decisiones del rey sobre cualquier asunto del reino. Entonces, fíjense en que las ciudades también van adquiriendo poder a la hora de tomar decisiones
Bueno, esta Carta Magna entonces de 1215 la tiene que firmar Juan Sin Tierra y mediante esta carta se limita el poder absoluto de la monarquía. Juan Sin Tierra es el monarca, el hermano de Ricardo Corazón de León, que si no estoy mal, muere en una cruzada y él tiene que asumir entonces el reinado en ese momento. Con esa carta magna de 1215 se generan una serie de derechos y deberes, una serie de deberes del rey con los nobles y pues obviamente de los nobles con el rey. Pero entonces lo que hacen es limitar el poder absoluto de la monarquía. Este es uno de esos documentos también históricos para los derechos humanos, ya que, por ejemplo, en la cláusula 39 se prohíben las detenciones arbitrarias y obligan al monarca a justificar la privación de libertad de un individuo. Y eso se dice que sienta las bases de lo que hoy conocemos como el habeas corpus. No tienen por qué darse en detenciones arbitrarias. A uno no lo pueden privar de la libertad. En este caso, entonces, el poder del gobernador se vio limitado por una concesión escrita y por la voz de la mayoría. ¿A qué se comprometió entonces el rey? A cumplir la ley. En ese caso, entonces, el rey deja documento por escrito en el cual se compromete a cumplir esos derechos de estos nobles para poder que estos nobles sigan rindiéndole lealtad y no sigan, digamos, o no generen disputas en el reino. Entonces, bueno, se compromete también a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer de la muerte, prisión ni confiscación de los bienes de los nobles mientras aquellos no hubiesen sido juzgados por sus iguales. Bueno, otro hito importante en el medioevo, obviamente, como ya hemos visto, es la universidad. Vamos a pasar por ahí rápidamente para llegar a uno de esos personajes también claves de la Edad Media que va a nutrir también bastante una concepción cristiana sobre la naturaleza. En este caso, San Francisco de Asís proclamaba un amor por los seres de la creación y también una búsqueda de la paz que dejará un legado para el occidente cristiano. San Francisco de Asís entonces funda esa orden de los franciscanos, se le atribuye a él esta oración de la paz y esa oración de la paz pues va a ser también muy representativa para el mundo católico en lo que tiene que ver entonces con ese deseo de paz. Perdón un momento, les voy a compartir esa oración de la paz. Donde hay desespero, oh, que lleve tu esperanza. Donde hay tinieblas, que lleve yo tu luz. Donde hay tristeza, que lleve tu alegría. Señoras de mí, un instrumento
Oh maestro, oh, que yo no busque tanto ser consolado. Oh, cómo consolar, ser comprendido. Oh, cómo comprender, ser amado. Oh, cómo amar, porque estando, oh, que se recibe y perdonando, oh, se alcanza el perdón y muriendo, oh, se resucita la vida eterna. Ah, ah, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Bueno, esa era esa bella oración por la paz que se le atribuye a San Francisco de Asís. Y digo pues que con San Francisco de Asís también se da una serie de ideas, una serie de prácticas que también va a influir en esa tradición católica, porque recuerden ustedes que San Francisco de Asís decía que él era más que un instrumento de palabra, era un instrumento de acción. Cuando él crea, da vida a esa orden de los franciscanos, recuerden ustedes que los franciscanos también hacen unos votos de mendicidad, hacen unos votos también en los cuales esa entrega hacia el prójimo va a ser fundamental. Pero aparte de eso también la perspectiva que tiene San Francisco de Asís respecto al resto de la naturaleza abre para el mundo católico otra forma de relacionarse con la naturaleza. Por eso es que el actual Papa Francisco toma el nombre precisamente de San Francisco de Asís y se escribe una encíclica papal que va a estar relacionada entonces con la naturaleza, con el resto pues de la creación, que en cierto momento se llegó a interpretar desde ese mundo católico como una serie de objetos y cosas que el hombre, el ser humano podía explotar a su antojo. Entonces con San Francisco de Asís vuelve y se revitaliza esa tradición católica y entra la naturaleza a tener una gran importancia. Escuchemos acá, por último, para cerrar, ese cántico de las criaturas y entonces ya en la próxima terminaríamos con esta parte de medieval. Este cántico de las criaturas es hermoso en su letra.
Bendito seas mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara. Bendito seas mi Señor, por la limpia hermana agua, ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas mi Señor, por nuestro hermano fuego, él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas mi Señor, por la hermana madre tierra, por un que frutos, flores y hierba, nos sostiene y nos lleva. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas mi Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar, alabar y bendecir. Bendito seas mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bueno, quería terminar entonces la sesión de hoy con ese cántico de las criaturas, por lo que les estaba pues comentando de la influencia que va a tener San Francisco de Asís en el Papa actual Francisco y con la encíclica que vamos a poder leer y que vamos también a hablar de ella más adelante cuando ya lleguemos al contexto actual en la cual se glosan diferentes padres de la iglesia y a San Francisco de Asís para hablar, por ejemplo, de pecados
contra la naturaleza, ¿cierto? De pecados contra la creación. Recuerden ustedes esas bellas palabras pues de San Francisco de Asís para referirse en ese cántico de las criaturas a los diferentes seres de esa naturaleza, ¿cierto? Cuando le dice, loado seas mi Señor con todas sus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras, y Él es bello y radiante con gran esplendor, de ti Altísimo lleva significación. O cuando dice, loado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado luminosas, preciosas y bellas. Cuando se refiere al viento, al aire, al agua, cuando se refiere a cada uno de esos otros seres de la creación, pero que se refieren a ellos como hermanos, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que para el cristianismo, especialmente con el catolicismo, pues es prójimo, pero el ser humano, el otro ser humano es nuestro hermano. Pero en este caso, San Francisco de Asís está tomando como hermano a otros seres de la naturaleza que nosotros hemos reducido solamente a objetos, a cosas, a recursos naturales. Bueno, eso era todo respecto hasta ahí. Para la próxima, entonces, terminaríamos Edad Media.